Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Familia, muy buenas noches. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siga siendo derramada en todos nosotros de una manera sobreabundante. Un saludo muy especial a mis hermanos que en este momento se conectan en la red, mis hermanos que de una u otra manera, inclinados por la gracia de Dios, estamos dispuestos a continuar nuestro proceso de crecimiento espiritual de la mano de Dios. El versículo de hoy en la versión Palabra de Dios para Todos: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y ese es nuestro clamor, esa es nuestra oración. Eso es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, a establecer el reino de Dios en las naciones. El reino de Dios ya ha llegado a nosotros hace 2000 años. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, muy bien, la palabra está ahí en usted, dentro de usted, cerca de su corazón, en su boca para que lo declare. Estamos en tiempo de fe. Este es un tiempo de crecer en fe. Es un tiempo para crecer en la confianza de nuestro Señor. Y nos ha sumergido a la par de la enseñanza de la armadura de Dios, no la nuestra, la armadura de Dios, en el Evangelio del Reino. El domingo, las enseñanzas pasadas, vimos las bienaventuranzas. El Evangelio del Reino está en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Iniciamos un estudio versículo a versículo de estos 3 capítulos que son el Evangelio del Reino de Dios, traído por nuestro Señor Jesucristo. Y en esas bienaventuranzas el Señor mostraba el proceso de crecimiento en la vida de un discípulo de Cristo. Lo que Él no le iba a dar a sus discípulos cuando muriera y resucitara, y lo que hoy es dado a nosotros por la fe en Cristo Jesús. Vimos algo característico que quiero retomar, que esa palabra no se la dio a todos. Esos secretos del reino, esos tesoros, fueron tan solo para los discípulos de Cristo. Por eso quiero motivarte a que continúes en tu discipulado. Hoy nos corresponde seguir con el Evangelio del Reino. Texto base del día de hoy, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Voy a trabajar Reina Valera. Y el título de la enseñanza de hoy: influenciados por Dios para influenciar al mundo. Influenciados por Dios para influenciar al mundo. Pues bien, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así las santas escrituras en el nombre de Cristo Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vemos que el Señor Jesucristo sigue ministrando a sus discípulos, sigue dándoles la información del reino para que sean formados por el poder de la palabra, por la vida de la palabra que estaba hecha hombre con ellos. Y después de hablarle de las bienaventuranzas, de su proceso, de lo que ellos iban a vivir y vivieron, ¿sí?, les dice: ustedes, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Pero aquí me llama la atención algo, familia. En realidad ellos en ese momento todavía no son ni luz ni sal. Porque eso se cumple hasta que el Espíritu Santo viene a ellos. Eso empieza a darse cuando el Señor Jesucristo les da la palabra. Aquí, ¿qué les está revelando? Su verdadera identidad, su verdadero propósito, su verdadera función. Por eso tiempo atrás le había dicho a Pedro: ahora serás pescador de hombres. Cambiaron las labores de ellos, cambió la vida de ellos, cambió totalmente las metas, los sueños, los propósitos. Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesucristo al día de hoy por su palabra, todo es transformado, sobre todo nuestro hombre interior. Y Él, antes de que eso suceda, les está hablando de lo que ellos van a hacer, saber y hacer. Y les dice: ustedes son luz, ustedes son sal del mundo. Entonces, vamos a sumergirnos en esta enseñanza del día de hoy. Dice: somos sal del mundo. Se lo dijo a sus apóstoles antes de tiempo, y no sé si usted ya sea sal y luz, y si aún no lo es, en la misma manera como Cristo le habló a sus discípulos sin que ellos aún lo vivieran, hoy el Espíritu Santo usa mi boca para decirte: tú eres sal y luz del mundo, sin importar cómo esté tu realidad. ¿Debido a qué? Debido a que tú has sido inclinado, porque eres predestinado para ser discípulo de Cristo. Por eso la motivación para que nos discipulemos. Por eso la motivación para que nos metamos con Dios, con su palabra, con el proceso que nos ha regalado aquí en el ministerio Camino de Vida Plena. Vamos a mirar a fondo por qué Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal del mundo. ¿Sí? En el antiguo pacto, la sal se usaba para representar el pacto entre Dios y su pueblo. Póngame mucho cuidado. Gabriel, regálame Levítico 2:13 en Reina Valera. ¿Por qué Jesús llama a sus discípulos sal y luz? Y tenemos que ir al contexto de la palabra. Dice así la escritura en el antiguo pacto. Está hablando Dios a su pueblo. ¿Quién habla? Dios. ¿Qué habla? De algo muy importante que trae ahora Jesucristo, ¿verdad? Y dice así: ¿a quién habla? Al pueblo. Jesús a los discípulos. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto con tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Wow, qué tremendo, ¿eh? Desde el antiguo pacto, ¿sí?, se hablaba de la sal. Dios se lo ordenó a su pueblo. Jesús se lo profetizó a sus discípulos.
Y eso es para nosotros hoy. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios le pidió a su pueblo la sal como elemento fundamental en la ofrenda que presentaban? Antiguo pacto. ¿Por qué Dios les decía, no puede faltar la sal en la ofrenda que me presentes? ¿Cierto? Porque la sal representaba en ese momento la capacidad de Dios, escucha esto, para preservar y conservar su pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo y Dios en el antiguo pacto hablaba simbólicamente. En el nuevo pacto es vivencialmente. Todo en el antiguo pacto son señales externas, símbolos. En el nuevo pacto es vida, porque la palabra se hace vida para que sea vida en nosotros. Así que para que entendamos, ¿sí?, por qué Él le pide a su pueblo sal en su ofrenda, tiene que ver porque la sal ahí en el antiguo pacto representaba esa capacidad de Dios para preservar y conservar su pacto con su pueblo. Escucha esto, la sal preserva, conserva la carne para que no se pudra. Y eso lo sabemos todos. Cuando se compra carne, lo primero que se hace es salarla para que no se dañe, ¿verdad? La sal purifica, pero la sal también da sabor. Gabriel, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22 en Reina Valera. Está el profeta Eliseo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La sal simboliza y representa sanidad y transformación. ¿Por qué Jesús les habló antes de tiempo? Porque Él quería que en el momento en que ellos experimentaran en su vida que son sal y luz, entendieran que era la palabra de Dios la que los estaba transformando, sanando, liberando, renovando, restaurando para devolverlos al diseño original de Dios para el hombre. Somos sal del mundo, dice la palabra. La pregunta es, ¿los discípulos fueron sal por sí mismos? No. ¿Los discípulos fueron sal por algún esfuerzo, sacrificio o ofrenda humana? No. Los discípulos fueron transformados en sal, primero por permanecer con la palabra viva, por recibir, por aceptar, por creer y permanecer con la palabra viva que es Jesús. Cuando yo permanezco con la palabra, ella me va transformando, ella me va sanando y ella va confirmando que el pacto que Dios hizo conmigo, así como la sal preserva la carne del muerto, la palabra preserva mi vida para que el pecado no me pudra, para que el pecado no me destruya. Cuando yo estoy en la palabra, sí, el poder y la vida de la palabra
me sana, me libera, me preserva, me conserva de aquello que contamina el hombre en la carne para destruir su alma y su espíritu. Jesucristo le dice a sus discípulos: por el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes en la cruz y por mi resurrección, ustedes van a influenciar al mundo de la misma manera que la sal influencia. Ustedes van a influenciar al mundo de la misma manera que la sal transforma. Ustedes van a influenciar al mundo de la misma manera que la sal purifica. Ustedes van a influenciar al mundo de la misma manera que la sal conserva. Y ustedes van a influenciar al mundo de la misma manera como la sal le da sabor a la ofrenda. Qué importante es dejarnos transformar por el poder y la vida que tiene la palabra de Dios en sí misma, que es nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, para que seamos influenciados por Dios. ¿Cómo es que nos influencia Dios? Cuando nosotros permanecemos en su palabra. Ahí en esa atmósfera, en esa amistad, en ese diálogo, en ese convivir que tú mantienes con algo o con alguien, consciente o inconscientemente esa realidad te influencia. John Maxwell, el padre del liderazgo en el mundo, hablaba que la persona que menos influenció, porque liderazgo es influenciar, que la persona que menos influenció a alguien después de haber vivido 70 años, sin darse cuenta, mínimo influenció unas 10,000 personas. ¿Cómo será nosotros siendo conscientes y llenos del poder de Dios? ¿Cuánto podemos influenciar? ¿Cuánto debemos influenciar? Por eso el Señor les decía: ustedes, influenciados por el poder de la palabra que les estoy dando, influenciados totalmente por la presencia del Espíritu Santo que va a llegar en sus vidas cuando yo muera y resucite, ustedes van a influenciar al mundo. Ustedes le van a dar sabor, ustedes lo van a transformar, ustedes lo van a purificar. No ellos, sino la presencia del Espíritu de Jesucristo en los discípulos. Un discípulo no es más que un portal a través del cual Cristo transforma a la humanidad. ¿Sí? Soy sal. Soy ofrenda para Dios cuando permito que Cristo en mí influencie al mundo. Pon atención. Cuando soy sal, cuando soy ofrenda como en el antiguo pacto, cuando permito que Cristo en mí influencie al mundo. ¿Y cómo lo permito? Cuando yo me dejo influenciar por la palabra, cuando yo me apasiono por la palabra, cuando yo tomo en serio la palabra, cuando la palabra me dice perdona eso que te hicieron que es injusto, y tú tomas muy en serio, y aunque te duela, vienes en oración y le dices: Señor, ayúdame a guardar silencio, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, ayúdame a resistir. Y el Espíritu nos afirma, nos fortalece, nos establece en ese diseño original. Ahí empezamos a hacer sal. Ahí empezamos a darle sabor a nuestro matrimonio, a darle sabor a nuestro hogar, a darle sabor a nuestra familia, a darle sabor al lugar donde vivimos. Y sin darnos cuenta, por dejarnos influenciar por la palabra, por empezar a obedecer la palabra, Cristo empieza a influenciar nuestro entorno. No eres tú, es Él.
¿A mí qué me corresponde? Dejarme influenciar por la palabra, obedecer la palabra, vivir la palabra, permanecer en la palabra. Que mi leer la Biblia cada mañana sea para obedecer la palabra. Que mi oración cada mañana sea para obedecer la palabra. Ahí soy influenciado, y cuando salgo a vivir ese día de labores, de estudio, de trabajo, Cristo influencia a través mío el mundo que Él compró con su sangre. Aleluya. Pero también dijo que somos luz del mundo. Y esto sí que es profundo, mis amados. ¿Qué tiene que ver con que somos luz del mundo? Mira, Gabriel en Reina Valera, Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué Jesús le llamó a sus discípulos luz? Porque la luz es lo opuesto a las tinieblas. Dice aquí la escritura que Dios separó la luz de las tinieblas. Escucha esto: la luz separa las tinieblas. La luz confronta las tinieblas. La luz repele las tinieblas. La luz reprende las tinieblas. Aquí lo dice la palabra. Entonces, la luz es lo que Dios en Cristo Jesús ha dado a la iglesia, a los discípulos. Jueces 13:3, Reina Valera, Fernando. A esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo: he aquí tú eres estéril, estamos hablando de la luz, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. La luz simboliza vida. Fertilidad es lo opuesto a esterilidad. La esterilidad es muerte, la fertilidad es vida. Y cuando una mujer va a nacer su hijo, se le dice: estás lista para el alumbramiento, vas a dar a luz. Y es algo científico, médico y social, cultural. Cuando nace un hijo, se dice: vas a dar a luz. Wow, nosotros somos portadores de vida. Nosotros somos transformadores, pero no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? La luz simboliza esa vida. Pero hay algo maravilloso que lo hemos grabado de memoria estando en el nuevo pacto. Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La luz es símbolo de respaldo y fortaleza de parte de Dios. En Cristo Jesús, Dios nos dio su fortaleza y respaldo total cuando nos regaló la salvación. Porque Satanás dijo: merece morir, pecó, sigue pecando. Y dijo el Señor: yo lo respaldo, yo lo fortalezco, yo pago por él, yo lo justifico, mi Padre lo perdona, él recibe salvación, él recibe luz, él recibe luz. Mira, vamos a ir a uno de los
trazos bíblicos que para mí son más, hablan con mayor claridad lo que somos como discípulos. En la versión TLA, Fernando, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. TLA dice así: antes de que todo comenzara, o sea, antes de que fuera todo creado, ya existía aquel que es la palabra. La palabra es alguien. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, Jesucristo. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Amén. Y el Señor dijo: ustedes son sal. ¿Qué quiere decir? A ustedes nada puede destruirlos. ¿Qué los detiene? ¿Qué nos detiene? El que no estemos alineados con el propósito de Dios, pero tú y yo ya estamos en ese propósito. Jesucristo llama luz a sus discípulos porque Él en ellos es esa luz que venció las tinieblas y alumbra en la oscuridad del mal y de la muerte. Él está allí sentado con sus discípulos en el sermón del monte, sí, el evangelio del reino de Dios. Y sin que ellos lo sean, le dicen: ustedes son sal, ustedes son luz. ¿Por qué? Porque Cristo estaba viendo en ellos lo que Él es. Cristo le dijo: Pedro, vos sos un gritón peleón. A Mateo no le dijo: usted es un avaro que le gusta el dinero. A María Magdalena no le digo: usted es una vagabunda. No, Él no los llamó por la realidad que ellos habían vivido hasta ese momento. Él sabía que Él es el reino de Dios y que estaba llegando el diseño original de Dios para la humanidad. Y Él empezó a llamar las cosas que no eran como son, y les dijo: ustedes son la sal, ustedes van a transformar, porque yo en ustedes soy el que hago todas las cosas. Solamente permanezcan en mí, obedézcanme, crean en mí, confíen. ¿Sí? Como discípulos, el vivir en Cristo en obediencia a su palabra, por su gracia, somos luz que resplandece e influencia a un mundo sumergido en el pecado y la maldad. Tú eres luz, tú eres sal. Tú eres luz, tú eres sal. Eso dice la palabra. Es la importancia de saber cuando yo pienso, siento y deseo por quién estoy influenciado. Llegamos al punto clave. ¿A mí qué me influencia? Entonces a ti te influencia la realidad, el mundo, el pasado, el pecado o la palabra. Ahí está la decisión. ¿De quién me estoy dejando influenciar? Cuando voy a tomar una decisión, ¿a quién pido dirección? Cuando quiero determinar qué voy a hacer, ¿a quién busco? ¿A quién voy para ser aconsejado? Por eso la palabra de Dios dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si la decisión que tú vas a tomar no viene de la influencia de la palabra de Dios, pues tú no vas a experimentar la sal y la luz que Cristo hizo en ti. Pastor, pero yo llevo años y mi hogar y mi vida y nada ha cambiado y yo no influencio ni al gato ni al perro de la casa, ni el loro me hace caso. ¿Qué pasa? Porque tú no te has dejado influenciar por Dios. Para que tú puedas influenciar a otros, primero debo dejarme influenciar por Dios. Y no digas que no has influenciado a nadie. Date cuenta cómo nos quejamos de la manera como la gente nos dice: es que usted es muy grosero, usted es muy altanero, usted es... sí los influenciamos, sí los influenciamos. Consciente o inconscientemente sí hemos influenciado a las personas. Y qué tremendo que la influencia que hemos dado a los demás no venga de ser influenciados por Dios. ¿Por qué los hogares se están destruyendo? Porque tanto él como ella, durante el día y durante la vida y la semana y los meses y los años, se han dejado influenciar por el mundo, por el pecado. Y eso es lo que comparten como esposos. Y queremos tener un tremendo hogar de bendición, siendo que no somos conscientes que la manera como llevamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros estudios, nuestro trabajo, es influenciados por el mundo, por hombres, por religiones, por creencias, pero no por la palabra de Dios. En el momento que yo me disipulo, ser discípulo de Cristo es dejarme influenciar solo por su palabra. Ser sal y ser luz es ser influenciador de Dios aquí en la tierra, porque es Cristo quien lo hace en mí. ¿Sí? Bajo ese orden de ideas, Cristo nos hizo sal y luz en este mundo cuando murió y resucitó, para que en Él, en su palabra, influenciemos a todo aquel que nos rodea. Cuando tú a toda realidad respondes de la manera como la palabra dice, lo estás influenciando, aunque en ese momento esa persona te rechace, te ofenda, te haga mala cara. Yo no estoy de acuerdo con eso. Dale un tiempito, ya lo influenciaste. Una acción vale más que 1000 palabras. Cuando tus acciones están conforme a la palabra, tú estás influenciando tu esposo. Cuando tus acciones están conforme a la palabra, estás influenciando a tus hijos. No veas lo que tus hijos o tu esposo, tu familia o los que te rodean siguen haciendo. No, cree que porque como tú estás haciendo lo que dice la palabra, Cristo, sin que tú te des cuenta y mucho menos ellos, está influenciando todo tu entorno, porque el que influencia es Cristo. Tú y yo no morimos en la cruz, y el que murió y resucitó simplemente te dice: créeme, confía en mí. ¿Y cómo lo hago? Cuando vivo conforme a su palabra. Ahí llega el reino de Dios. Ahí se establece el reino. Y para eso debo ceñirme los lomos con la palabra, vestirme con la coraza de la justicia, predicar el evangelio con la escritura y con mi vida, obedecerlo porque es el escudo de la fe. Y cuando fallo, me coloco el casco de la salvación. Y cuando uso la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cuando verdaderamente al 100 vivo esa palabra. ¿Sí? Escucha esto. Ser discípulo es ser influenciado por Dios. Discipular es influenciar a otros para que se dejen influenciar por Dios. No para que te obedezcan a ti. No para que hagan lo que tú les dices. Discipular es decirle a alguien: deja que Dios influencie tu vida.
Deja que Dios influencie tu hogar. Deja que Dios influencie tu familia. Es Dios el único que puede influenciarnos para que nosotros influenciemos a todo nuestro entorno. Así que la invitación es que asumamos nuestra función y nuestro rol aquí en la tierra. Jesucristo prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas mientras vivamos en este mundo. Y termino, Gabriel, en Reina Valera, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Esta promesa es para usted. Mira que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oh, gracias, Señor. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Ese es nuestro verdadero diseño. ¿Por qué no nos unimos en oración usted y yo? Y le damos gracias a Dios. Porque a cambio de nuestra miseria nos brindó su misericordia. A cambio de nuestro pecado nos dio su perdón. A cambio de la simpleza de vida que teníamos, hundidos en el pecado, nos hizo sal en este mundo para dar sabor, para transformar, para conservar nuestra vida en santidad. Porque a cambio de la oscuridad en la que nacimos y vivimos, Él en la cruz nos hizo luz. Luz que alumbra las tinieblas. Así que en este momento, Padre, rendidos ante el poder y la vida de tu palabra, solo nos queda decirte una sola cosa: aceptamos tu palabra, creemos esa palabra, la dejamos entrar en nuestra vida y te damos gracias porque a su tiempo todos verán en nosotros que eres tú, mostrando por medio de nosotros que hiciste de nosotros sal y luz en este mundo. Gracias, papá, porque tu palabra dice que has influenciado nuestras vidas al llenarnos con tu palabra, al tener misericordia de nosotros, haciéndonos uno con tu Hijo Jesucristo allí en la cruz. Hemos muerto a esa vida de pecado y hemos nacido a una nueva vida con Él, en la cual tú determinaste hacer de nosotros sal y luz a las naciones. Señor Jesucristo, sea a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Somos tan solo colaboradores de la obra en la que tú eres el arquitecto perfecto. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a terminar orando la palabra de Dios. Salmos 112. Dice así la Santa Escritura:
Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Feliz término de semana en el amor de Cristo. Bendición. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.